Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Antes de comenzar, les vamos a pedir que silencien los celulares, así podemos disfrutar de este hermoso acto de apertura. Damos comienzo al acto de apertura del 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, bajo el lema Pensar el futuro, transformaciones sociales en América Latina y el Caribe. Este congreso reúne durante 3 días a investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes y referentes de toda la región, en un espacio plural de diálogo, pensamiento crítico y acción transformadora. Queremos agradecer especialmente al Sistema Flaxo por su permanente acompañamiento y a las instituciones aliadas que contribuyen a la realización de este congreso. La Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales y la Organización de los Estados Iberoamericanos. Queremos agradecer también el apoyo del Banco Credicop, la Organización Mansilla y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sus auspicios. También al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por la declaración de interés institucional del Congreso de la Resolución 1211-2021-25. Gracias al doctor Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de la UNESCO de Montevideo y representante de la UNESCO entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, por enviar un afectuoso saludo y una reflexión sobre la relación y la alianza de la UNESCO y Flaxo y en el desafío que nos enfrentamos. Ese video lo van a poder encontrar en la página del Congreso. Ahora sí, vamos a darle una cálida bienvenida a las autoridades presentes y a los representantes del cuerpo diplomático y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este acto inaugural. Su Excelencia Pedro Pablo Prada Quinteros, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba, Su Excelencia Alex Rojas, embajador de la República de Costa Rica, Doctor Jiménez Soto, cónsul de la República de Costa Rica, Su Excelencia José Antonio Viera Gallo, embajador de la República de Chile, Camila Aviña Zábala, integrante de la Jefatura de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, Candie Maite Rosario Guerrero, consejera para Asuntos Comerciales de la Embajada de la República Dominicana, Matías Trager, encargado de Asuntos Científicos y Universitarios de la Embajada de la República Federal de Alemania, Simón Pachano, miembro a título individual del Consejo Superior de Flaxo, Wilfredo Lozano, miembro a título individual del Consejo Superior de Flaxo, Francisco Valdés Ugalde, presidente del Consejo Superior de Flaxo, Adrián Bonilla, exsecretario general de Flaxo, Luis Alberto Quevedo, exdirector de Flaxo Argentina, Miguel Lengiel, exdirector de Flaxo Argentina, Royman Sibi, oficial a cargo de la CEPAL Argentina en representación de José Manuel Salazar Sirianich, secretario ejecutivo de CEPAL, Luis Scaso, director de la Organización de los Estados Iberoamericanos, Francisco de Santibáñez, presidente de CARI, Lorena Clienti, consejera, Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Gambina, representando a Claxo, y Gustavo Dudek, vicerrector ejecutivo de la Universidad Nacional de La Matanza. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y para dar comienzo, vamos a invitar a dar las palabras de bienvenida al doctor Lucas Bettendorf. Adelante, secretario académico de la Casa de Estudios que hoy nos recibe. Fuerte aplauso para él. Bueno, bienvenidos a todos. Felicitarlos. Recién he comentado a Valentina Delich, con quien compartimos con Flaxo, profesora de la casa, gente de la casa, como decíamos recién, que cuando nos pidió
organizar la apertura en este salón. Yo me sorprendía que quisieran el salón de actos. El salón de actos es un lugar muy grande, como ven, y no esperaba encontrarme con todos ustedes. La verdad que siempre es una grata sorpresa encontrarse con tanta gente dispuesta a debatir, a compartir experiencias, haberse trasladado hasta la Argentina y que enriquecer en estos días que seguramente van a ser muy provechosos para ustedes. Les doy la bienvenida también a la facultad, a este hermoso salón que para uno es un salón que al verlo todos los días quizás no impacta como impacta para verlo a la gente que lo ve por primera vez, pero quiero decirles que hoy estoy impactado. Cuando entré y vi todo cómo está armado, dije, ¿dónde estoy? Y la verdad que queda muy lindo. Y pocas veces me impacta ver el salón de actos porque uno está acostumbrado a venir habitualmente acá. Esto y cuando nosotros tenemos el orgullo de que en esta sala se realiza del 2015 los debates presidenciales, o sea, acá es el lugar donde se ha instaurado que se hacen los debates en las campañas presidenciales de este país. Son las pocas veces que he visto el salón de una manera distinta y que he podido apreciar lo lindo que es. Así que los felicito, les deseo que tengan un hermoso encuentro, que sea provechoso para ustedes, que sea fructífero. Y nuevamente estoy asombrado y gratamente de la convocatoria, y eso sin duda es gracias a los organizadores, a quienes les doy mis sinceras felicitaciones y que les deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias y gracias por venir a la facultad. Muchas gracias, doctor Lucas Bettendorf. Ahora vamos a escuchar las palabras del embajador Alejandro Verdier, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes a todos. Boa tarde. Good afternoon. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a la República Argentina y agradecerles a las autoridades de Flaxo, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la invitación para ser partícipe de esta ceremonia de apertura de un congreso de suma importancia en donde se debatirá en un marco de libertad y a través de una diversidad de visiones, cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros. Valoramos grandemente el esfuerzo y el trabajo mancomunado que existe entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las universidades, las ONGs, los think tanks y el sector privado, junto con el sector gubernamental en nuestro país. Solo con un diálogo auténtico y sincero entre los diversos actores de la sociedad en torno a temas trascendentes como, por ejemplo, la política internacional y la reconfiguración del orden global, como se ha titulado el segundo eje temático de este Congreso, podrá proveer el entendimiento acerca de los desafíos globales que se nos presentan en el mundo de hoy. Este diálogo enriquecerá, sin duda, a nuestras democracias. En este sentido, destacamos a Flaxo por ser una organización que provee una plataforma internacional para los necesarios debates de nuestro tiempo. Preguntarse por los cambios en la configuración del orden global, los impactos de las nuevas tecnologías en los patrones de consumo, producción y comercio internacional y los debates en torno al rol de las organizaciones multilaterales, por solo mencionar algunos temas que se abordarán, implica realizar un ejercicio intelectual que puede ser útil a la sociedad en su conjunto y en particular a quienes toman decisiones en distintos ámbitos. Mantenemos el compromiso de fortalecer la articulación con los diversos actores interesados en la política exterior argentina y la inserción internacional de este país en un mundo libre, profundizando los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil. Vivimos, ya lo sabemos,
en un mundo sumamente cambiante. Nuestra región no es ajena a este proceso de cambios intensos. Numerosos países disfrutamos de las bondades de vivir en sistemas democráticos. Vemos con interés los cambios vertiginosos que se producen en nuestra región, incluidos en varios de nuestros países vecinos. La calidad de nuestras democracias es ciertamente diferente y es uno de los temas que probablemente ustedes van a debatir en estos 3 días. Lamentamos que varios de los países de nuestra región vivan aún en regímenes en los que no imperan las más mínimas reglas democráticas. Espero, estimados, que su estadía sea agradable en Buenos Aires, en Argentina, y que todos puedan aprovechar los debates que van a sostener durante estos 3 días de estadía. Muchas gracias a todos y los mejores éxitos. Muchas gracias, embajador Alejandro Verdier. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Rebeca Foratini Lemos y Berja, secretaria general de Flaxo. Inicio dando las buenas noches y las bienvenidas, estimadas y estimados participantes. También me gustaría saludar a las autoridades presentes, los colegas, investigadores, estudiantes, representantes de los organismos de sociedad civil, los organismos de gobierno y de países hermanos de América Latina y Caribe. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al 6º Congreso Latinoamericano Caribeño de Ciencias Sociales de Flaxo, bajo el lema Pensar el Futuro, Transformaciones Sociales en América Latina y Caribe. En calidad de secretaria general de Flaxo, tengo el honor de pronunciar estas palabras en esta abertura de este grande encuentro regional. Permítame comenzar agradeciendo profundamente su presencia, provenientes de distintos países e instituciones, porque su participación es lo que da vida a este Congreso, que busca ser más que una convención, así yo espero, una conversación viva, compartida, crítica y promotora de alternativas de nuestras sociedades. Desde sus orígenes, Flaxo, organismo intergubernamental latinoamericano y caribeño que reúne 18 Estados miembros, 2 observadores y 3 unidades académicas, fue concebida como un espacio académico regional autónomo para la enseñanza, la docencia, la investigación y la cooperación en ciencias sociales en nuestra región. Gracias a este fundamento, hoy desplegamos en toda la región una red institucional sólida con programas de posgrado, centros de investigación, proyectos de cooperación y redes temáticas que buscan promover el conocimiento de excelencia y pensamiento crítico desde para América Latina y el Caribe. El sistema Flaxo no es una mera retórica. Es un entramado real de instituciones, investigadores y redes que complementan y potencian la tarea de pensar, investigar y transformar nuestras sociedades. Este Congreso nos convoca a reflexionar sobre las transformaciones sociales de nuestra región. En este sentido, la integración latinoamericana y caribeña no es y no puede ser solo un mero objeto teórico, sino una práctica viva de cooperación y construcción de conocimiento que Flaxo ya ha venido impulsando desde hace más de 6 décadas. Al reunir especialistas de múltiples disciplinas, países, instituciones, promovemos que el saber no quede recluido en fronteras nacionales, sino que circule, se confronte, se combine y se ponga al servicio de proyectos comunes. En los campos diversos, lo social, lo político, lo cultural, lo ambiental, el territorial y hoy en día vale la pena decir digital y virtual.
Esto no puede ser hecho sin contar con trabajo colectivo que promueva una cooperación activa con otras instituciones de ciencia e investigación. Agradezco particularmente la presencia de aquellos que están y aquellas que están aquí provenientes de otras instituciones de enseñanza, de investigación, de la sociedad civil, de gobiernos, que van a compartir estos espacios aquí con nosotros y nosotras. Nuestra institución se distingue por su alto nivel académico y su capacidad acumulada de investigación y docencia. Flaxo ha formado generaciones de científicos y científicas sociales, ha producido investigaciones y debates públicos que la consolidan como un polo regional de referencia. Esta experiencia no es un capital estático, sino un punto de partida para nuevos desafíos, nuevas agendas de investigación, nuevas respuestas ante este tiempo de múltiples crisis y transiciones. Este congreso se define como un espacio de reflexión y debate abierto que va más allá de los marcos académicos tradicionales. Implica diálogo interdisciplinario, interacción entre diversos actores sociales, vinculación con políticas públicas y, sobre todo, conexión con las realidades vividas de nuestra sociedad. Flaxo se ubica precisamente entre la universidad, la investigación, la sociedad, y desde ahí busca articular conocimiento con transformación social. En un mundo atravesado por profundas reconfiguraciones geopolíticas, ecológicas, tecnológicas, culturales, nuestra región no es una espectadora pasiva. Por el contrario, América Latina y el Caribe son laboratorios de creatividad, resistencia y pensamiento histórico. Somos marcados por esto y tenemos grandes experiencias con esto. Desde su creación, Flaxo ha contribuido a un pensamiento latinoamericano y caribeño situado emancipador que cuestiona los paradigmas impuestos y propone nuevas lecturas sobre desarrollo, democracia, desigualdad, inclusión, integración, entre otros tantos temas fundamentales para nuestra sociedad. Reflexionar no basta, debemos actuar. Por eso también Flaxo busca un protagonismo activo en el debate regional. Visibilizar problemas estructurales es fundamental, como desigualdades, racismo, violencias, crisis democrática, crisis climáticas y, por qué no decir ahora, problemas actuales como inteligencia artificial, redes sociales, etc. Y construir conocimiento riguroso que permita proponer soluciones viables y contextualizadas. Este congreso es una oportunidad para escuchar, discutir, proponer y comprometernos con esta tarea común que vamos a compartir. Una de las señas de identidad de Flaxo es su capacidad de incidir en las políticas públicas a partir de la producción académica. No se trata solo de investigar, sino de transformar conocimiento en acción, de tender puentes entre la ciencia social, las instituciones y la ciudadanía. En esta línea, nuestra invitación es también a cooperar y construir juntos a quienes hoy nos acompañan desde otras universidades, instituciones, centros, organizaciones. Este congreso pertenece a toda la comunidad de ciencias sociales latinoamericana y caribeña. Queremos que quienes hoy nos forman parte formalmente del sistema Flaxo se sientan socios en esta tarea colectiva. Encuentre aquí un espacio para construir alianzas, redes y agendas compartidas de conocimiento y transformación social. Hoy más que nunca estamos llamados a pensar los desafíos contemporáneos desde una mirada latinoamericana y desde el sur global. Nuestras historias, nuestras epistemologías, nuestros modos de producir conocimiento importan y deben ser escuchados. En tiempos de crisis democrática, desafíos ambientales y tecnológicos y de tensiones geopolíticas crecientes, Flaxo reafirma su compromiso con la democracia, la justicia social y el desarrollo inclusivo. En suma, este congreso no es simplemente un evento más. Es una plataforma de cooperación,
pensamiento y acción colectiva, en la que Flaxo y todas las instituciones aquí presentadas, públicas, privadas, nacionales, internacionales, y todos y todas aquí presentes, puedan dialogar, aprender y crear juntas. Estoy convencida de lo que los próximos días estarán llenos de intercambio fecundo, reflexión crítica y gestos de transformación colectiva. Con estas palabras, me da mucho gusto de dar la bienvenida y abrir este 6º Congreso Latinoamericano Caribeño de Ciencias Sociales de Flaxo. Y les invito a aprovechar cada sesión, cada mesa, cada conversación, cada café, porque el verdadero valor estará tanto en lo que escuchemos como en lo que construyamos juntas y juntos. Muchísimas gracias y muy buen congreso. Muchas gracias a la doctora Rebeca Foratini Lemos Igreja. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Valentina Delich, directora de Flaxo Argentina, sede anfitriona de este 6º Congreso. La recibimos con un aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Qué gusto enorme tenerlos a todos acá. En nombre de la Flaxo Sede Académica Argentina, queremos agradecerles a todos por su participación en el 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Un año atrás hicimos la convocatoria y los invitamos a revisar nuestro legado teórico y a pensar el futuro en clave de transformaciones sociales en nuestras sociedades. En diálogo con aquel llamado que hicimos hace ya un año, ese llamado que hicimos a reunirnos hoy acá presencialmente, déjenme compartirles un breve resumen de lo que hemos sido capaces de construir. Entonces lo vamos a hacer en forma audiovisual y si les puedo pedir a los operadores que coloquen el pequeño video que preparamos para todos nosotros. Hoy el pensamiento crítico se convierte en acción. Bienvenidas y bienvenidos al 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Pensar el futuro. Transformaciones sociales en América Latina y el Caribe. Un espacio único de encuentro entre investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes y referentes de toda la región. Durante 3 días, más de 1000 ponencias, 100 paneles y una diversidad de actividades académicas nos invitan a debatir, reflexionar y proyectar el futuro. Este congreso es posible gracias al trabajo y compromiso de Flaxo Argentina, sede anfitriona, y al valioso acompañamiento del sistema Flaxo y las instituciones aliadas. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Facultad de Derecho de la UBA, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Un encuentro regional que también celebra el arte y la cultura. El mundo se transforma aceleradamente. Este es el momento de pensarnos en grande, de manera transdisciplinaria, plural e intergeneracional. Lo dijimos y hoy lo estamos cumpliendo. En este congreso, Buenos Aires se transforma en la capital del pensamiento crítico, latinoamericano y caribeño. Muchas gracias a todos y sin más, es un honor declarar formalmente abierto el 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Pensar el Futuro, Transformaciones Sociales en América Latina y el Caribe. A continuación, daremos paso a la conferencia inaugural del Congreso, La policrisis en América Latina, cambios y desafíos, a cargo del doctor Fernando Calderón, que es profesor, investigador con más de 20 libros publicados, director del Centro de Investigaciones y actualmente honra a Flaxo Argentina en su carácter de profesor del doctorado de Ciencias Sociales. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Muy buenas noches. Feliz de volver a estar en esta facultad y en esta aula. Quiero agradecer a la Flaxo su invitación. Gracias al doctor Lucas Betandor por sus palabras de invitación a esta conferencia, Alejandro Perdier de la Cancillería Argentina, la secretaria general de Flaxo, Rebeca Foratini, y mi colega y amiga Valentina Delitzsch. Y desde luego a todos los colegas latinoamericanos y amigos que están aquí presentes y que hemos compartido muchas aventuras a lo largo de la vida. Gracias pues por la invitación. Mi relación con Flaxo se inició hace años en los tiempos de Chile de Allende y de Frei, en los tiempos de un campo cultural latinoamericanista construido por las universidades, CEPAL y Flaxo. Fue mi primer trabajo internacional en un proyecto Flaxo UNESCO, coordinado por el gran humanista Luis Ramallo, director de la División de Ciencias Políticas de la Flaxo, y por el colega de la UNESCO, Marion O'Callaghan. Raza y clase en la sociedad postcolonial. Allí estudiamos los casos de los mapuches en Chile, los pueblos andinos en Bolivia, los pueblos indígenas en México y el Caribe inglés. Participaron Wilson Cantoni, experto en los mapuches, antropólogo brasileño y asesor de Allende en temas indígenas y campesinos. Luisa Paré, Roger Bartra y Arturo Warman en México. Alan Cooper y mi amigo Stewart Holt de Jamaica y de Barbados. Con una gran reflexión al final del gran sociólogo inglés John Rex. Este estudio me enseñó mucho y también en buena medida me salvó la vida en esos momentos difíciles en nuestros países. Y desde allí mi relación con Flaxo en varios países de la región no paró. Fueron tiempos difíciles, pero se construyó una comunidad académica solidaria. Varios de los maestros y colegas se han partido, pero han dejado un legado que se viene enriqueciendo en la Flaxo actual en sus distintos territorios. Hoy deseo recordar y hacer una mención de agradecimiento especial a dos amigos y colegas argentinos de esa época que recién fallecieron, Ernesto Pastrana y Emilio Dípola. Gracias, amigos. La idea que organiza esta presentación es que las transformaciones que viene experimentando Latinoamérica y el Caribe en general y el tercer mundo también están interconectadas a nivel global, particularmente con una policrisis global multidimensional que de manera asincrónica afecta a todas las sociedades y todos los modos de desarrollo. El planeta atraviesa una crisis polidimensional creciente desde hace más de 10 años y América Latina no se ha visto exenta de sus efectos y consecuencias. Tuvo su origen en los países de altos ingresos, con la crisis financiera en la primera década de este siglo, y de ahí en adelante se fue complicando y cambiando. En la actualidad esta crisis no comprende solo la economía financiera, sino también y simultáneamente los ámbitos políticos, social, ideológico, ético, cultural, ecológico. En el medio de este batiburrillo irrumpió la pandemia del COVID, pero también la guerra en Ucrania, el polvorín de Sahel en África y en el Oriente Medio, guerras cuyos efectos y consecuencias aún no han terminado de desplegarse. Con el triunfo de nuevos proyectos ultranacionalistas conservadores tecnoautoritarios, se está cambiando el mapa geoeconómico y geopolítico del mundo de una manera socialmente regresiva. En América Latina, con las particularidades nacionales, esto se manifiesta a través de una nueva sociedad asociada con la reconfiguración de un mapa geopolítico y geoeconómico con mayor interdependencia simétrica con los poderes tecnoeconómicos y comunicacionales globales. Reconfiguración asociada tanto con las políticas de los gobiernos, entre comillas, neoliberales como los neodesarrollistas de las últimas décadas. Si bien las relaciones comerciales y económicas de la región se estructuran principalmente en torno a los vínculos con Estados Unidos, China y la Unión Europea, también se han incrementado el comercio con la India y otros países del Asia. Vale la pena enfatizar que el fenómeno de la globalización va más allá de las economías y de las finanzas.
Las ciencias y la tecnología de la comunicación que la sustentan cada vez juegan un rol autónomo, como el Internet, los smartphones, las redes sociales y los medios de comunicación masiva, a los que se puede acceder desde cualquier punto del planeta. El nuevo dinamismo de la inteligencia artificial pareciera estar redefiniendo los horizontes del futuro en la tecnoeconomía y en las redes de comunicación. En el nivel social, la globalización económica y productiva se conoce como la sociedad red, que implica tanto una manera de relacionarse como una lógica de funcionamiento social. La sociedad red comprende, integra, articula las principales actividades humanas a través de la tecnología digital, pero también excluye aquello que no considera valioso. La tecnosociabilidad está en el centro de la vida cotidiana. En cuanto a los mercados, los procesos de globalización se concentraron en la privatización y la desregulación, lo cual fue reduciendo progresivamente las responsabilidades de los estados nacionales en la orientación de la economía. Nuevos actores con poder económico, tecnológico y político comenzaron a influir en la definición de las orientaciones desde el ámbito privado, sin considerar el bien común o la desigualdad que podría causar esta nueva economía globalizada. En la actualidad, buena parte del poder económico está concentrado en instancias supranacionales que incluyen los ámbitos más dinámicos de tales economías y que descartan lo que, en su lógica, carece de valor. Los estados, por su parte, buscan mecanismos de acción conjunta en función de intereses concretos frente a situaciones de problemas acotados. Por ejemplo, los acuerdos entre los países de la Unión Europea frente a la inmigración. El informe de Oxfam en Davos y varios autores enfatizan que hoy el poder tecnoeconómico está cada vez más asociado con su capacidad de gestionar el caos. Por ejemplo, en los últimos 5 años aumentó en un 34% la producción de armas en el planeta. Para comprender la complejidad de la crisis y el nuevo dinamismo de la economía, es fundamental considerar el papel de China. La segunda mayor economía del mundo después de Estados Unidos, tiene un rol estratégico clave en el funcionamiento del sistema capitalismo mundial, el consumo acelerado y la tecnología digital. Otras economías, entre comillas, del capitalismo periférico, como la India, también han adquirido una mayor preponderancia en la arena mundial. El nuevo mapa no es solo tecnoeconómico y productivo, sino también geopolítico. Sin embargo, lo más relevante en términos de poder es la redefinición de los modelos tecnoinformacionales privados y su nuevo papel fundamental en las relaciones sociales. El mejor ejemplo a estudiar y que todos debemos seguir son los cambios que se experimentó en el Silicon Valley con la inteligencia artificial y su asociación con los servicios de inteligencia mundial. La profunda recesión económica generó más desigualdad social, un malestar social y una explosión de conflictos políticos y culturales en todas partes. Dadas las inconsistencias de las medidas aplicadas para enfrentar la crisis en varios países, los gobiernos, en general todo el sistema político, fueron perdiendo credibilidad y consecuentemente legitimidad, al tiempo que aumentó la adhesión a políticas e ideologías excluyentes, nacionalistas, racistas y un descreimiento de un orden mundial multilateral. Un nuevo poder conservador tecnocrático renovado es la respuesta más potente a esta policrisis global. En el plano de la política, la crisis se ha traducido en una suerte de ruptura histórica de los vínculos legitimados institucionalmente entre la ciudadanía y sus representantes y gobiernos. Entraron en crisis las instituciones clásicas de la democracia, muy particularmente los partidos políticos como formas tradicionales de representación, y aún no tienen reemplazo. Los partidos se han fragmentado y aparecieron nuevas fuerzas ultranacionalistas que intentan apropiarse de este vacío representativo con una ideología autoritaria, pero que utiliza las reglas democráticas para ganar espacios en la política pública. Con ello emergieron nuevos líderes carismáticos ultranacionalistas. Así, en los últimos 10 a 15 años se ha expandido de manera exponencial las redes sociales a partir de tecnologías de información y comunicación.
No se trata de una cuestión racional vinculada al conocimiento exhaustivo de un hecho. Más bien, su expansión está asociada a la manipulación que coloca el énfasis en las emociones, en el escándalo, en la publicidad de algo supuestamente secreto que la gente quiere creer. Es decir, a partir de noticias falsas o manipuladas se logran efectos reales en lo político y en lo económico. A veces da la impresión que el viejo teorema de Thomas en Estados Unidos en la crisis del 29 ha recuperado su fuerza. Él decía, si se define una situación como tal, tales serán sus consecuencias. John Thompson, en un estudio reciente, analiza la crisis subjetiva en Europa y él afirma que ha crecido el ensimismamiento personal, que socavan los deseos del vivir bien y ha aumentado el sufrimiento de las personas en su vida cotidiana. Y los datos que coloca sobre la crisis subjetiva psicológica en Europa, sobre todo entre los jóvenes y los mayores, es muy alta. Sin embargo, debemos decir que también las redes poseen un componente de ampliación de participación y fortalecimiento de tejido social, pues también construyen sentido de pertenencia y comunidad, expandiendo valores solidarios y una ética responsable más compleja. Esta es una tensión propia del nuevo espacio digital público. Respecto a la sostenibilidad ambiental, la crisis aceleró los patrones culturales de consumo indiscriminado, donde es muy complicado colocar límites contundentes a todo aquello vinculado al consumo y a los modos de vida. El saldo, un deterioro creciente del medio ambiente presente y futuro. La crisis producida por el cambio climático vincula el presente con el futuro. Es un límite a la propia humanidad y a la naturaleza más allá del ser humano, pues limita las potencialidades de la gente de vivir en un mundo en el que puedan desarrollar sus capacidades, deseos y sus metas. Aunque son los más pobres quienes padecen con mayor virulencia sus efectos, estos amenazan a toda la humanidad. La alta concentración de gases de efecto invernadero puede conducir a hechos fortuitos con consecuencias ecológicas catastróficas. Las amenazas de los ecosistemas y las tragedias asociadas al cambio climático, así como los accidentes, entre comillas, que tienen un impacto ambiental regional y global, demuestran cuán interdependiente es el mundo en el que vivimos hoy. El planeta comparte una sola atmósfera que distribuye globalmente los efectos del calentamiento y las consecuencias inesperadas de las catástrofes humanas y naturales. Un trágico ejemplo reciente son las 13 millones de hectáreas que se quemaron en Santa Cruz, Bolivia, en el área de Chiquitanía, fenómeno asociado con las economías agroexportadoras. Estos problemas no se circunscriben además al tema ambiental, pues tienen efectos en la justicia social, los derechos humanos. La crisis ecológica es una crisis producida por la desigualdad y cuestiona profundamente el modelo consumista actual. El modelo cultural que evidenció la crisis o la forma de la policrisis se basa en el consumo desmedido e indiscriminado, pues es un tipo de consumo aceptado por una buena parte de la sociedad y en apariencia es infinito, pues está guiado por deseos efímeros que cambian permanentemente y que pareciera que hay que satisfacer de manera inmediata. Este deseo de consumo es una suerte de instrumento de un mercado que se sostiene gracias a su renovación permanente y a su incremento espiralado. Así, por ejemplo, si crece la compraventa del factor inmobiliario y automotor, habrá más gente que querrá comprar un inmueble y un auto. Si hay un mundial de fútbol, aumentará la compra del último modelo de televisores con un alto nivel de endeudamiento. El problema no es el consumo, porque tuvo efectos también positivos, sino el tipo de consumo que predomina y sobre todo la idea de consumo permanente. Walt Disney ganó en todas partes y uno de los mejores productores del consumismo de Walt Disney es la China. El modelo cultural consumista es individualista y fragmentado y tiende a naturalizar la desigualdad. No asume responsabilidades con respecto a las generaciones futuras, expresa una conciencia escasa sobre el uso de las energías no renovables e incluso en el uso de los recursos renovables. Se trata de una cultura en que prima la necesidad de satisfacción inmediata. El otro riesgo cultural se refiere al modelo de coexistencia multicultural que había desde la
década del 40 del siglo pasado. Una consecuencia de la incertidumbre generada por la crisis económica es el aumento del rechazo a personas de distintos orígenes étnicos y culturales y religiosos, sobre todo en las sociedades desarrolladas. Los jóvenes y los migrantes son los más afectados y la exclusión socioeconómica se justifica por razones culturales e incluso racistas. Los partidos políticos y grupos nacionalistas ultraconservadores que ven a los migrantes y personas de origen colonial cultural disperso como amenaza ha crecido en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los lugares desarrollados. Por otra parte, los conflictos y la deteriorada convivencia en buena parte de los países árabes también genera un proceso de retroceso en términos de convivencia intercultural. ¿Y qué decir de los impactos actuales de la guerra en el Oriente Medio? La crisis del modelo cultural está asociada a la crisis de representación, pues como dijimos, los actuales modelos políticos no son capaces de representar la diversidad de identidades en el mundo de hoy. Con escaso control sobre los mercados y las políticas estatales, los ciudadanos se refugian en identidades de pertenencias comunitarias, religiosas, culturales. Ello lleva a una fragmentación de lo social y una suerte, entre comillas, de encierro sobre la propia identidad que incrementa el rechazo del otro, sobre la cual se montan, como decíamos desde antes, representantes de nuevos partidos ultranacionalistas. La cultura de la negación del otro, del diferente, de origen colonial, parece que se ha reinstalado a nivel global, pero una sociedad líquida, como afirmaba Bauman. El resultado fundamental de estas mutaciones es la incertidumbre y el incremento de los niveles de inseguridad humana en la vida cotidiana de millones de personas. Se trata de un deterioro efectivo de la vida expresado en sentimientos negativos, mezclados, que se refuerzan mutuamente y generan una crisis en la subjetividad. Se estiman, por ejemplo, más de 10 millones de muertos por las guerras en las últimas décadas y más de 120 millones de refugiados. La cuestión es cómo afecta todo eso a las diversas dinámicas nacionales y globales en Latinoamérica. El libro La Nueva América Latina, que conjuntamente escribimos con Manuel Castells, constatamos que tanto las orientaciones neoliberales como neodesarrollistas, asociadas de diferentes maneras con el cambio global, estaban afectadas y prácticamente agotadas en todos los países. Pero lo más significativo es que emergió con ellos en los últimos 30 años una nueva sociedad latinoamericana. De manera súper esquemática, sintetizo las 9 tendencias encontradas basadas en estudios y datos históricos registrados en investigación y además en una plataforma que nos proporcionó el Fondo Cultura Económica para agregar datos de información empírica a las tendencias encontradas. Voy a ser muy breve en esto, a riesgo de ser muy esquemático, pero quisiera que haya una idea global de por qué vivimos en una nueva América Latina. El primer cambio estructural relevante fue el tipo de empresas, pues se generó un nuevo tipo de economía globalizada que nosotros llamamos extractivismo y subrayo informacional, donde el núcleo de la economía latinoamericana quiere decir que en ella se introducen, como si fuesen empresas públicas o privadas, tecnologías de información, de comunicación, de producción, de comercialización y de financiación a escala global. Hicimos después estudios de casos, tanto en México, en Colombia, como en la Argentina, de cómo funcionaban estas empresas tecnoinformacionales en la red. El segundo cambio asociado al anterior, a la economía extractiva informacional, es la nueva economía criminal. El salto que ha tenido en los últimos 30 años es brutal en múltiples sentidos. No solo ha pasado de ser una de las principales fuentes de acumulación del capital financiero global, sino ha producido importantes transformaciones en la economía, en la cultura, en la política, en las redes, en la vida cotidiana y de todo el mundo. Esta economía extractiva informacional criminal además ha penetrado la justicia, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia internos y externos, incluso el arte, la política y la religión. A nivel de la economía mundial, por ejemplo, en Europa se estima que se lavaban por el consumo de cocaína alrededor de $300 billones al año. ¿Qué economía legal puede hacer eso?
Entonces, este es un núcleo central de la economía mundial. Pero ¿quién le dice a los poderes financieros del mundo que reconozcan y actúen genuinamente contra este lado oscuro de sus ganancias? ¿O que el consumo de drogas está vinculado con esta crisis de la subjetividad humana que mencionamos? Porque además se plantean problemas éticos brutales. Por eso, entre otros factores, también el mismo proyecto de la modernidad de estas democracias en sociedades avanzadas hoy día tiene una confusión ética. El tercer cambio es la nueva urbanización. La conclusión más simple es que América Latina se ha vuelto un continente principalmente urbano. El 80% de la población vive en ciudades y la mayoría de ellas en las macrociudades. Somos la segunda región del mundo con mayor población urbana y curiosamente vivimos de los recursos naturales que provienen del campo. Las ciudades han tenido un proceso de transformación brutal. Seguimos siendo una de las regiones del mundo, además, más desiguales en el campo urbano. Los niveles de desigualdad son despiadados, incluso en Brasil, en Brasilia. El ejemplo del Gini es brutal, el Gini es de 0.68. Y eso está asociado también con fenómenos de descomposición y recomposición social y conflictos pluricéntricos en las ciudades. No hay una ciudad estructurada, más bien las ciudades se han fragmentado. Los territorios se han dividido, la especulación está en el centro de la reproducción urbana, el capital financiero especulativo está en el centro de la vida económica urbana, así como las migraciones, el sector informal, las recomposiciones sociales, la contaminación y los nuevos conflictos gestionados informacionalmente. Una suerte de cultura de sobrevivencia se viene instalando, mientras que en alguna medida se deteriora el lazo comunitario urbano. Sin embargo, las grandes ciudades se comunican más entre ellas que con sus propios países. Cuarto cambio. Culturalmente, la principal mutación es la instalación de la sociedad red como principal forma de información y comunicación global, tendencia reforzada con la pandemia. Vivimos en una sociedad de red. La red y la calle se entrelazaron de una manera brutal. Esto está asociado con una tendencia a la individualización, al consumo, a la tecnosociabilidad, y eso se ha reforzado por la cultura de la diáspora, principalmente entre los migrantes que se comunican en las redes. Este es otro fenómeno central, los migrantes al interior de los países, entre países de la región y de la región Estados Unidos y Europa, pero también Australia y Canadá. Los migrantes son uno de los nuevos actores globales. Lo interesante es que se organiza todo de una manera de comunicación tecnológica y sociabilidad, tecnosociabilidad asociado con acceso a estas redes de comunicación. O sea, una diáspora asociada con una cultura informacional. América Latina ya es en el promedio mundial de consumo muy alto, pero aún más, si hablamos de los grandes sistemas de comunicación como Google, América Latina es el lugar donde más se consume Google. Producimos escasas redes informacionales, pero consumimos más que todo. Este es un cambio enorme y está en el centro de la individualización que empieza a atravesar con fuerza la sociedad latinoamericana con luces y con sombras. Una quinta mutación que resalta es la crisis del patriarcado. Primero a un nivel demográfico y segundo a un nivel sociopolítico. Ya no existe un monopolio central del hombre como centro de organización. Ya no prima la familia mononuclear. Hoy en día las redes familiares están constituidas por nosotros y los otros. Son más horizontales y ahí, si bien se ha incrementado el papel de trabajo de la mujer tanto fuera como dentro del hogar, su rol de organización de la reproducción familiar y de la economía es fundamental. Este es el cambio demográfico. Subjetivamente, el machismo sigue siendo un rasgo duro en la cultura latinoamericana y caribeña. Sobre todo, esto es lo que ha permitido la expansión de movimientos feministas. Y esto es muy importante porque la familia es la que vincula al individuo con la estructura social. La hipótesis sería que con la pandemia el paso de la familia y de las redes sociales ha multiplicado su importancia y ha expandido el trabajo de red. El trabajo se organiza en casa, se estudia en casa. La casa reproduce la sociedad y en el centro está la capacidad de gestión de las mujeres. Y aunque vayan y vengan, tenemos cada vez más economías familiares complementarias y diversificadas que van, entran, salen.
que entre otras complementan una reproducción social mínima que tiene límites crecientes. Un sexto cambio se da en la religiosidad. Un dato fantástico es que ha aumentado la religiosidad a nivel global con la crisis global mencionada. En América Latina también ha aumentado la religiosidad, pero ha bajado la religiosidad católica. Hasta en Montevideo ha aumentado las personas que que creen algo. Bajó la legitimidad de la religión católica y con ella la institución cultural más importante del poder religioso en la región, al tiempo que ha aumentado el número de evangelistas de una manera muy alta. La respuesta que generó la Iglesia Católica a toda esta mutación fue un carisma papal comunitario con el Papa Francisco. Varios de los nuevos cambios políticos están asociados a los cambios religiosos. En buena medida, las tensiones y orientaciones diversas entre el catolicismo comunitario tipo teología de liberación y el peso creciente de las iglesias evangélicas constituyen apuestas y respuestas políticamente divergentes que sustentan tensiones subjetivas en nuestras sociedades. Hoy, la religión vuelve a ser un fenómeno central en la vida política internacional, como puede apreciarse cuando se analiza la fuerza cultural del patriarcado cristiano ortodoxo en el mundo ruso o el peso de los conservadores evangélicos en Alemania. El séptimo cambio, con una democracia ya de 40 años y gracias a la fuerza de los que tenemos aquí, de vecinos de los pueblos originarios y afrodescendientes en América Latina, se ha reafirmado y valorizado las identidades culturales y la naturaleza. Además, ha cambiado la legitimidad del multiculturalismo histórico junto con una demanda de convivencia intercultural. Hay que resaltar el hecho de que en todas partes, y eso lo hemos probado con las encuestas y los censos, hay una valorización creciente de los pueblos originarios y afrodescendientes. Es un logro enorme, a pesar de la importante presencia de un racismo duro que Latinoamérica tuvo desde siempre. Otro cambio fundamental, el octavo, es la emergencia de nuevos movimientos sociales. De un lado, los movimientos sociales provenientes de jóvenes que demandan de manera práctica valores prácticos y ecológicos, éticos, reclaman ética en la política, gestionan las redes en los conflictos históricos referidas a la desigualdad, al trabajo, a la institucionalidad, pero también sobresalen los movimientos de género, principalmente los movimientos de mujeres, de LGTB, nuevos movimientos ecológicos en gestación. En buena medida, vinculan los pueblos originarios a las redes de ONG y a una opinión pública ecologista global. Los movimientos de mujeres en Brasil, Argentina, Colombia, Chile, entre otros, han repercutido en el resto del mundo, incluso hasta en la India. Entonces, hay una expansión y conexión global entre los nuevos movimientos sociales que aún no se han transformado en una fuerza política, institucional. Asimismo, las demandas y los conflictos ecológicos, sobre todo entre los pueblos originarios, con amplias simpatías en el público y el apoyo de ONG, demandan una defensa y un cambio ecológico en las formas de vida. Asimismo, la movilización y explosión de protestas asociadas a la desigualdad, al malestar, a la desconfianza del sistema político y judicial se vienen multiplicando. La lista es larga, pero recordemos una vez más, como decía un profesor de Flaxo hace años, los movimientos son olas chocando contra arrecifes. Pueden cambiar la vida, pero solo lo logran si insisten. La otra cara de la moneda es que han estallado protestas de sectores medios conservadores, de jóvenes en Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia, etc. Una de las pocas veces en la historia que se rompe el monopolio de la izquierda en la calle. Es un tema serio que tendría que estudiarse con mayor objetividad y sin entrar en menosprecios ideológicos, no tratando de entender el fenómeno. No entenderemos ni a Bolsonaro ni a Trump sin estos movimientos, por cierto, resultado de la policrisis. Y cuando nombramos a Bolsonaro nos referimos a un cambio fuerte en la cultura política, no solo del Brasil, sino en toda América Latina. Se ha conformado un nuevo campo de conflicto con rasgos religiosos ultraconservadores y en buena medida conectando los cambios a las tecnologías tecnocomunicacionales. Un noveno cambio es un nuevo espacio público estructurada por la comunicación digital en cuyo centro está la política.
Este es un fenómeno muy complicado. No hay lugar en el mundo donde no se haga política, no se haga política en este nuevo espacio de comunicación digital. En el libro se analiza lo que han sido las tecnoverdades, se analiza cómo es la publicidad, la comunicación, la construcción comunicacional de la corrupción, cuáles son los juegos de poder en la comunicación y el enorme poder de las transnacionales. Pero también resalta el enorme poder de las nuevas redes de comunicación. En CENTES, el espacio público ha cambiado. Hacer política tradicional y no tener recursos para una campaña de publicidad, sobre todo en las redes sociales, condena al fracaso. Y esto es lo que ha producido también la corrupción del sistema político y del Estado. Entonces, al final tenemos problemas de descomposición estatal. Y después de todo esto, se ha instalado una polarización y una crisis de confianza entre gobernantes y gobernados. Se instaló la política del escándalo, de la judicialización de la política, y se viene instalando una relación amigo-enemigo en la cotidianidad digital. En el estudio sintetizamos una tipología de 12 tipos de corrupción del Estado. Hoy todo es confuso y experimentamos una crisis en la subjetividad humana que le llamamos camanchaca. Así se denomina una bruma que inunde el alma en el mundo andino. A los campesinos mineros en las montañas andinas llega de repente una nube que se introduce en las viviendas, en las minas, en todas las esferas del trabajo y de la reproducción social, y esto produce depresión, desaliento, miedo. Empero en el plano sociocultural emergieron lucecitas provenientes de los nuevos movimientos sociales, y esto sucedió a nivel global, en Túnez, en España, en Nueva York. En Latinoamérica emergieron protestas de jóvenes en Brasil, México, Colombia, etcétera, demandando equidad en las relaciones de género, defensa ecológica, demanda de los derechos de los pueblos originarios. El dossier del periódico Vanguardia de Cataluña en el año 2014 publicó una síntesis de las investigaciones respecto a las demandas de este nuevo tipo de conflicto digital. Esto nos lleva al último punto de mi exposición, que son los nuevos sujetos del desarrollo. Ciertamente, es relativamente más fácil pensar en escenarios de caos y autoritarismo global, como dinámica de la nueva geografía mundial del poder. Sin embargo, aquí deseo plantear el otro lado de la moneda. ¿Es posible, y me pregunto, la construcción de un nuevo tipo de desarrollo ecológico informacional como respuesta a la policrisis analizada? La idea de base que sería el punto de partida es la ética. Una ética de la dignidad humana construida en relación a la dinámica de los derechos humanos. Esta sería tanto el objeto como el sujeto del desarrollo. Una ética como organizadora de los cambios institucionales, ecológicos, de la competitividad y de la equidad, necesariamente en estos tiempos de camanchaca global. Como decía Alain Touraine, debemos al mismo tiempo pasar de análisis nacional, por cierto, profesor de la Flaxo, como decía Alain Touraine, debemos al mismo tiempo pasar de análisis nacionales a globales y comprender y valorar el paso de una acción dominada por categorías económicas a acciones dominadas por los problemas de la cultura y más precisamente de la conciencia de uno mismo, y más atención a los estudios de los excluidos, explotados y perseguidos, sin olvidar la importancia de los medios de comunicación que fabrican la opinión al mismo tiempo que la analizan y la miden. E insistía, la renovación de las ciencias sociales es una protección para las democracias que siempre están en peligro. Alain Touraine, Sassen, Castells, Amartya Sen, Habermas, entre otros, han trabajado la cuestión de la dignidad como un eje del cambio posible. Para este enfoque, la dignidad es un principio valorado por las diferentes culturas. La ética es lo que puede vincular la libertad, la justicia y la vida. Pekka Jimänen enfatizaba que la libertad se asocia a las capacidades y habilidades que tengan las personas y las colectividades para lograr una mayor dignidad. La justicia se asocia con la equidad y el logro de la vida digna, que asocia la vida humana con la sostenibilidad económica. Un papel central en esta perspectiva de repensar una suerte de pedagogía del sujeto innovador del desarrollo
a partir de un pensamiento complejo donde las ciencias duras, el arte y las ciencias sociales se complementen y donde las personas y sus diversas colectividades decidan qué tipo de vida desean vivir, deliberando entre ellas y articulando los componentes de un desarrollo referidos a una comunicación, al conocimiento y a la ecología global y transversalmente a una institucionalidad legítima y eficiente. Resulta fundamental una nueva ética para un desarrollo informacional humano asociada con responsabilidades compartidas, entre ellas sobre el consumo. El papel de las ciencias sociales y de una institución como Flaxo, entre otras, pueden y de hecho vienen trabajando en la idea de opciones alternativas de desarrollo y democracia. La educación informacional y sustantiva en todos sus niveles y formas es uno de los ejes fundamentales del cambio que se está argumentando acá. ¿Cuál es la pedagogía política de los sujetos de cambio? O mejor aún, ¿cuál es la pedagogía de la intersubjetivación? ¿Cómo se comunican o producen o pueden producir los nuevos sujetos históricos en esta era de la información? A mi juicio, la idea de una política deliberativa, no necesariamente de una democracia deliberativa, puede ser y en gran medida y es un interesante recurso pedagógico para mediar entre sujetos, para potenciar su capacidad de acción por lo menos en 3 niveles. En primer lugar, entre subjetividades individuales y colectivas. En segundo lugar, entre los resultados que se buscan y los procesos que lo alimentan. Y finalmente, como una metodología de agencia del actor en sociedades informacionales y sociedades modernas. Esto quiere decir poder transformar metas en realidades. ¿Será posible fortalecer la capacidad social de agencia de transformar las metas en resultados y los mismos resultados con procedimientos compartidos? Este es el eje de una nueva educación innovadora. En esta línea de fortalecimiento de las capacidades de agencia, se supone que es fundamental el fortalecimiento entrelazado de 2 códigos, de los códigos de la modernidad y de los códigos del informacionalismo. Este cruce constituiría la fuerza principal de una innovación inclusiva en el plano de la educación, eje además del desarrollo. CEPAL y UNESCO han definido hace tiempo los códigos de la modernidad como el conjunto de conocimientos, destrezas necesarias para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna. Ello supone capacidades referidas para el manejo de las operaciones aritméticas básicas, la lectura y la comprensión de lo escrito, la comunicación, la observación, la descripción, el análisis crítico del entorno, la recepción e interpretación de mensajes de los medios y la participación en el diseño y ejecución de trabajos en grupo. Por otra parte, como argumenta Jiménez con Castel, los códigos del informacionalista que asocian la creatividad y la innovación a partir del desarrollo de las habilidades de las personas, habilidad de comunicar, mezclar, combinar cualquier producto sobre la base de un lenguaje común, la habilidad de comunicar y interactuar entre lo local y lo global en tiempo real entre personas y organizaciones, la interconexión digitalizada orientada y pretextos interactivos y multimodales, supone reconfigurar todas las configuraciones para poder producir nuevos significados y conocimientos y así producir un nuevo y mayor valor humano. Y hay casos de estudios de experiencias locales extraordinarias en toda América Latina. Y ya está saliendo una hermosa producción de investigaciones de ricas experiencias, como el caso Arbusta aquí en la Argentina. Posiblemente esta argumentación aspira a colocar como núcleo del cambio a las orientaciones del cambio cultural de los diferentes actores para reconfigurar los conflictos y las relaciones de poder que se irían también redefiniéndose. La perspectiva es que la perspectiva de la innovación no es solo tecnológica y comunicacional, es fundamentalmente ética, una dignidad que oriente los modos de vida que los humanos optan por experimentar. Se necesita una nueva ética del desarrollo y creo que este es nuestro gran desafío. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Calderón por sus palabras. Y ahora, para continuar en este acto de apertura, y antes de proceder al brindis que vamos a realizar
afuera. Vamos a disfrutar de la representación de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ellos nos traen una propuesta artística única que combina las raíces musicales de nuestra región con la innovación contemporánea.
animales. Aquí, nuestro polvo y nuestros huesos se mezclarán con esta tierra. Como en una visión, veo morir la luz de nuestros fuegos del Consejo, convertirse sus cenizas en una sustancia fría y blanca. Los animales han huido. Las tierras están arrasadas. Solo se oye el lamento del viento. Somos como pájaros. Con el ala quebrada. Cuando el recuerdo de mi pueblo se haya convertido en un mito para el mundo, y la última de nuestras criaturas haya desaparecido, estas riberas se animarán con los espíritus invisibles de mi tribu. Y cuando los hijos de vuestros hijos crean estar solos en el campo o en las ciudades, no lo estarán por las noches, cuando las calles permanezcan silenciosas y las crean desiertas, estarán llenas de las multitudes que antaño habitaron en ellas y todavía aman este bello país. El hombre blanco nunca estará solo.
Quiero que ellos se acerquen para que vean estos instrumentos. Cada uno de los miembros de la orquesta construyó este instrumento. Para nosotros es importante a nivel artístico, pero también académico, lo que enseñamos a nivel de grado y posgrado en la maestría en creación musical y la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, que es la única licenciatura que existe que se dedica a América, al hecho sonoro en América. Y en la currícula nosotros nos alejamos de la lógica que permea la enseñanza musical fundamentalmente después de la Revolución Industrial. Es decir, hoy por hoy, el compositor no es intérprete, el intérprete no es compositor. Nadie espera que un guitarrista haga su guitarra, sino que la encarga. Y por supuesto que quien construye instrumentos no compone ni interpreta. A su vez, el que investiga a nivel etnomusicológico no compone, interpreta ni construye instrumentos. Y por último está el docente. Para formar parte de la orquesta hay que haber recuperado instrumentos, sea en el Amazonas, sea en Mesoamérica, sea en los Andes, y aprender a construirlos,
a tocarlos, a componer para ellos y a enseñarle a las nuevas generaciones. Entonces, la lógica es lo que nosotros denominamos un músico integral, porque esa paleta sonora de nuestro continente no existía con repertorio hasta hace muy poco tiempo. Lo que han escuchado entonces es, por ejemplo, estos instrumentos que tienen agua dentro y que, fíjense la lógica, la exquisitez de los intelectuales prehispánicos, que hacen que no solamente el agua empuje y haga sonar un silbato que está dentro, sino que al volver inspira. Y van a ver que cada uno de los instrumentos ha sido concebido, estas son réplicas que nosotros hacemos en nuestro taller, para simular el instrumento, el ser que está encriptado simbólicamente en la cerámica. Aparte de estos instrumentos que tenemos la tradición bicus, mochica, bicus nuevamente, inca, maya, azteca, maya, esos dos instrumentos como los que están, los cuatro que están allí, que parecen exactamente, se utilizaban con carbón dentro y se le ponía copal para purificar los templos. Maya, azteca, y estos son sahumadores sonoros aztecas también. Y lo que llaman Ejecatl, dios del viento, que también se utilizaban en combate. Estos son los instrumentos que nosotros construimos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En la penúltima obra vamos a ir a otro mundo, al mundo de la colonia, del encuentro entre América y Europa. Y lo que vamos a interpretar es la primera obra coral de nuestro continente, que fue compuesta en Cusco a principios del siglo XVII y que tiene por nombre Hanak Pachap Kusikuini. Es una obra cuyo estilo es el estilo de Europa en ese momento, pero al ser compuesta por un nativo tiene una lógica absolutamente diferente y se demarca de todo lo demás. Esta obra apareció por primera vez en el ritual y formulario de ordenación de curas en el Cusco y está dedicada a la Virgen.
Fuerte el aplauso. Les agradecemos a la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero por esta gran presentación que nos invita a celebrar la diversidad cultural y la creatividad de nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias a su director, gracias a toda la orquesta. Y de esta manera, habiendo dado inicio a este 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, los vamos a invitar a un brindis que vamos a compartir en el Salón de Pasos Perdidos para celebrar este inicio. Y muchísimas gracias a todos los presentes y bienvenidos a este 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Pensar el Futuro, Transformaciones Sociales en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.